Hola Juan Esteban, ¿cómo estás? Hola Gloria, un placer estar aquí. Y de verdad muchas gracias por sacar tiempo para venir a esta entrevista en lugar de estar viendo uno de los partidos del Mundial. Tú que eres un fanático. No fue nada fácil, mi mujer se molestó mucho porque ella sí está allá de embajadora frente al televisor, pero bueno, vale el placer de estar aquí contigo. Bueno, pero es que tú además de disfrutar ver un partido, también disfrutas mucho hablar de fútbol. Tú aseguras que el fútbol es un acto de fe. A ver, ¿cómo es eso de que el fútbol es un acto de fe? Sí, bueno, casi todas las cosas que valen la pena en el mundo son un acto de fe. El amor, la amistad y el fútbol más que nada, porque uno siempre está a la expectativa de la genialidad y cuando tiene compromisos sentimentales con un equipo, pues uno quiere que ese equipo gane. Entonces, eh, lo que menos importa al final es el juego, sino todo lo que lo rodea. La dicha de estar frente a una pantalla viendo un partido o estar en el estadio. Uno, por ejemplo, en el estadio casi nunca ve qué es lo que está pasando adentro. Y sin embargo, el ritual y la multitud hacen que uno se sienta parte de una especie de religión. Yo diría que el fútbol es la gran religión de nuestro tiempo, si no la única que queda. Tú escribes con frecuencia columnas sobre fútbol, has escrito un libro sobre fútbol y leí en una de esas columnas que tú consideras que el fútbol no tiene ni razones ni argumentos, que el libro es pasión, que es delirio, que es entusiasmo. Y yo espero que en esta conversación tú me ayudes a argumentar que el fútbol construye paz. Sí, el fútbol sirve para muchos propósitos muy diversos. Es un instrumento sociológico, digamos. Entonces, ha servido para la guerra, pero también ha servido para la paz. Y yo creo que hasta cierto punto sí caben argumentos racionales. También esa dimensión filosófica del fútbol es bellísima. Cuando uno ve a los que saben de verdad hablar del fútbol como si fuera una ciencia, pues pasa lo que pasa cuando la ciencia es bella, que se vuelve también poesía, o sea que yo sí creo que sirve para esa reflexión. Sí. Albert Camus, Premio Nobel de Literatura, decía, entre comillas, todo lo que sé con certeza sobre moralidad y obligaciones humanas lo aprendí del fútbol. ¿Eso es una figura literaria? ¿Eso es retórica? ¿O tú compartes que el fútbol puede llevar a esas conquistas morales? No, estoy totalmente de acuerdo con Albert Camus, entre otras, porque él mismo lo decía en su condición no de escritor, sino de arquero. Camus jugaba fútbol, fue arquero, como lo fue Henri de Monterland, como lo fue Nabokov. No sé por qué los grandes escritores que han jugado fútbol siempre estaban en el arco. Y cuando él dice que todo lo importante que sabe del ser humano lo aprendió en una cancha, pues yo creo que tenía toda la razón, porque la cancha es el laboratorio y el reflejo más refinados del alma humana. Ahí está la malicia, está la astucia, está la inteligencia, está el talento, está el genio, está el esfuerzo, está la disciplina, está la solidaridad, está el egoísmo. O sea, todos los rasgos, los defectos, las virtudes que uno pueda pensar de la especie humana confluyen en la cancha como un resumen perfecto que es cada partido. O sea que totalmente de acuerdo, como siempre, con Camille. Carambas, ¿cómo te imaginarías el mejor arquero para tapar goles contra La Paz ahora que está asediada por tanto lado? ¿Cuál sería un buen arquero? Pues uno que considere que las conquistas de ese camino tan arduo de la paz en Colombia son siempre irreversibles. Es decir, la paz es una construcción colectiva y permanente. La paz está siempre en construcción, no es nada definitivo, no puede serlo por su propia naturaleza. Entre otras porque, como decía Ortega y Gasset, eh, la paz es algo que se hace en vez de la guerra. La paz no es la ausencia de la guerra, es lo que uno hace en vez de hacer la guerra. Siempre tiene que estar haciendo algo. Y todas las conquistas de la paz en Colombia deben verse como el resultado de las anteriores. Y por eso un buen arquero es aquel que considere que esas conquistas
son irreversibles, que no hay que renunciar a ellas, aunque se puedan hacer ajustes, claro. ¿Y dónde estaría mejor el presidente que quiere defender la paz? A un lado gritando como Peckerman en la línea lateral, cómo hacer el juego, o dentro de la cancha sudando la camiseta como el capitán del equipo. Pues mira, un presidente al final, si uno lo pensara en esos términos futboleros, es como Romario, pero Romario era jugador y técnico. Entonces estaba en la banca y cuando veía que el partido no estaba saliendo bien, se ponía la camiseta y entraba a la cancha, ya al final de su carrera. Entonces yo creo que un presidente tiene que ser así, un presidente tiene que ser buen director técnico, pero también tiene que saber jugar, porque solo la teoría no da para gobernar un país y menos una corraleja como es Colombia. Sí. Un partido de fútbol tiene un montón de reglas. Y para que sea un buen partido y para que se logre la conquista del gol hay que respetar esas reglas. A veces me pregunto si el problema fundamental de los colombianos es que nos pasamos por alto las reglas, que cometemos faltas graves y muy graves y tan campantes. ¿Qué nos falta? ¿Nos falta un buen árbitro? Los árbitros no están mirando para donde tienen que mirar. Hablemos de la importancia de las reglas en el fútbol y en la sociedad colombiana. Sí, en el caso colombiano, como en el de muchos otros países hispanoamericanos, la herencia legal pues tiene un conflicto histórico, y es que en la colonia, cuando se fundan tantas instituciones, tantos hábitos, las leyes venían de España y había un abismo entre lo que formulaban las leyes en teoría y la realidad. Entonces nos acostumbramos a que vivir en contra de la ley era la única forma coherente y posible y racional de vivir. Pero eso pues ya se asentó como un valor de la sociedad, o un antivalor, diría alguien. Y más que el tema del arbitraje es que cada jugador reconozca que las reglas también son lo que hace posible el juego. Entonces, por eso es una suma de individualidades. Sí. Pero es un colectivo. Sí, es que claro. El cuento del profesor de matemáticas japonés aquí, que un colombiano es igual de inteligente a un japonés, pero dos japoneses son más inteligentes que dos colombianos porque somos muy individualistas. Sí. Juan Esteban. Sí, claro. Aquí, pues, la dimensión del individuo y de los caprichos individuales prima sobre los intereses colectivos, porque también nos acostumbramos a tener un sentido de lo público muy hostil. Entonces creemos que todo lo que es colectivo significa una renuncia y una cesión de la libertad y de la soberanía individuales. Y pues las sociedades más desarrolladas, más ejemplares, las que más han avanzado, son justo aquellas que demuestran lo contrario, que cuanto más se fortalece lo público y lo colectivo, mejor le va a los individuos. Sí. Y mejor le va a un equipo de fútbol, pues claro, sin duda, sí, que estén conectados los 11 con su arquero. Hablabas de un acto de fe, del Dios, de la religión y de la cancha como un templo. Pongamos la cancha como un escenario donde dos enemigos irreconciliables logran ponerse de acuerdo. Sí. Ya se ha hecho en la vida real, en Sudáfrica, lo logró Mandela, ¿no es cierto? Recordémoslo, Juan Esteban. En el caso de Sudáfrica fue pues con una especie de deporte nacional que es el rugby. Sobre eso pues hay un libro muy bonito que se llama El Factor Humano, que luego se volvió una película muy celebrada, pero también el fútbol ha sido un espacio de reconciliación, o por lo menos de reconocimiento del otro, en medio incluso de la guerra. Pienso, por ejemplo, en esa especie de mito, pero que ya se ha comprobado que es realidad, de la tregua de Navidad, cuando la Primera Guerra Mundial, sobre todo en la primera Navidad de la Primera Guerra Mundial, en el año 14, cuando llegaba la noche de Navidad, hubo una especie de brote espontáneo de convivencia entre los dos frentes de la guerra, y el espacio que permitió eso fue el fútbol. De manera espontánea aparecieron balones, y en las trincheras alemanes contra ingleses, o alemanes contra y franceses, contra franceses, sí, jugaban un partido, se intercambiaban fotos de su familia. Hay un video de Paul McCartney de una canción suya que se llama Pipes of Peace, las pipas de la paz,
que recrea esa tregua de Navidad del año 14, que aunque parece recreada siempre por la literatura, ya la historia ha demostrado que eso sí existió y es un ejemplo más de cómo el fútbol contribuyó al reconocimiento del otro. Sí, bueno, y aquí Sergio Cabrera con su famoso golpe de estadio, Sí. esa tregua donde un grupo guerrillero y otro paramilitar dicen, no, ya no nos demos más bala, vamos a ver este mundial, este partido del Mundial de Fútbol. Es que aquí que vivimos obsesionados con encontrar un proyecto de nación que no hemos sabido bien cuál es, pues hay quienes sostienen que el único válido y el único que ha funcionado es la selección Colombia. Y yo creo que sí, yo creo que cuando la selección Colombia juega hay una especie de acuerdo sobre lo fundamental, como decía Álvaro Gómez Hurtado, y que en la pasada campaña estuvo tan de moda ese tema, pues la selección Colombia sí es un proyecto de la nación colombiana que sirve para que estemos de acuerdo, por lo menos en eso. Aunque también, claro, hay disputas sobre quién debe ser el delantero, pero Ahí somos una sola voz. nos matamos a la hora de celebrar, pero cuando jugamos estamos todos de acuerdo. Sí. Hay un hermosísimo libro publicado recién que se llama La pelota de trapo, 8 crónicas en diferentes territorios y hay una en especial que me conmueve porque Montes de María fue un escenario de guerra violentísimo. Sí. Y los guerrilleros y paramilitares ponían las poblaciones en contra. Entonces, usted apoya a los guerrilleros, usted apoya a los militares. Y fue un sancocho y un partido de fútbol lo que logró limar las asperezas. Crearon el Campeonato de Integración y Reconciliación de Alta Montaña. Es de nuevo una demostración de esta fortaleza, de este motor del fútbol para construir reconciliación y encuentro, ¿no? Sí, porque al final también el fútbol, sobre todo en las sociedades pues más golpeadas, las que tienen como un repertorio más crítico para poder vivir y sobrevivir y convivir, esas sociedades necesitan siempre un buen refugio. Y el fútbol lo ha sido no solo en Colombia, lo ha sido en la historia y lo ha sido en muchos lugares del mundo. O sea que no me extraña que en ese caso tan doloroso el fútbol otra vez fuera un punto de encuentro y fuera un refugio para quienes están atormentados por condiciones pues tan difíciles, infrahumanas en lo económico, en lo social y desde la guerra, que encuentren allí como un espacio de reconciliación. Es muy bonito y ojalá eso se prolongara en el tiempo, ¿no? Y en ese libro leí precisamente que hay una organización mundial integrada por jugadores y técnicos de diferentes equipos del mundo que dedican el 1% de sus ingresos a apoyar programas de reconciliación y de rescate de niños en todos los continentes, rescatarlos de las garras de la drogadicción o de la violencia con escuelas de fútbol. Ah, muy bien. Ahora, siempre existe la idea pues gratuita de que el deporte rescata a la gente o la aleja de los vicios, y también hemos visto que no. Pero la solidaridad siempre es encomiable, y yo sí creo que el fútbol implica mucha disciplina y mucha pasión. Y cuando un niño se dedica al fútbol, de verdad, pues está concentrado en eso, por lo que te digo, porque es al mismo tiempo oficio y pasión. Entonces, uno puede pasarse, yo recuerdo que cuando éramos niños, podíamos estar 8 horas afuera jugando, pateando una pelota, y uno nunca se cansaba. Entonces, la combinación de la pasión y el gusto con la perspectiva de dedicarse en serio a algo hace que uno no se distraiga tan fácilmente en otras cosas. Bueno, pues se me acaba el tiempo y veo que mi propósito con la segunda pregunta de que me ayudaras a argumentar que el fútbol sí contribuye a la paz, pues estamos de acuerdo en que sí. Bueno, no, pues un placer estar aquí y me alegra mucho haber contribuido en ese propósito.